Bienvenidos todos. Les saluda Selvin, el predicador. El tema de hoy es preguntas a los trinitarios. En esta enseñanza veremos que Yeshua no es ni Dios ni la primera persona de la Trinidad del cristianismo. Así que abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje a lo profundo de la Biblia. ¿Quién inventó que Dios tomó forma de hombre? Primera de Juan 1, versículo 7, porque ya muchos engañadores salieron al mundo, los cuales no confiesan que Yeshua, el Mesías, vino en carne. Este es el engañador y el anti-Mesías. Cuando vamos al diccionario, el griego, el Strong del Nuevo Testamento, miren cómo define la palabra carne. La define específicamente como que un ser humano. La razón por la que Juan dice carne, o sea, ser humano, es porque ningún israelita creyente cree que Dios tenga carne, ni sea un ser humano. Yeshua es un ser humano y no Dios. Y el que dice lo contrario es el engañador y antimesías. Vamos a comenzar con las preguntas. Leamos lo que Yeshua mismo dijo en Juan 20:17. No me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Acaso Yeshua está enseñando a sus discípulos diciendo que va a su Dios? Él no dijo que va a él mismo, sino que él va a su Dios, que es el mismo Dios de sus discípulos. Si Yeshua tiene un Dios, o sea, un poderoso, porque Dios significa poder o poderoso, que es nuestro Dios, o sea, nuestro poderoso, ¿cómo puede Dios tener un Dios? Si Dios tiene Dios sobre él, entonces el Dios verdadero es el Dios que está sobre él, ¿verdad? ¿Tiene lógica o no? ¿Cómo pueden la primera, la segunda o la tercera parte o la tercera persona de Dios llamar a Dios mi Dios? Serían más de un Dios. Y una vez más, no tiene lógica llamarle Dios si son tres personas. Si el Espíritu Santo es espíritu, el Padre es el alma y Yeshua es el cuerpo, entonces, ¿el cuerpo subió al alma y al espíritu? Si Yeshua murió, entonces, ¿Dios puede morir? ¿O murió el cuerpo de Dios? Recuerden lo que dijo nuestro máster. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, como nuevas criaturas ya libres, hagamos preguntas como si fuéramos niños. Yo creo que debemos de hacernos preguntas, no solo debemos de creer porque alguien nos hable cualquier cosa. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y versículo 6 dice, al que nos amó, hablando de Yeshua, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús tiene sangre. Ok. Y nos hizo reyes y sacerdotes ¿para qué? Para Dios, su Padre. Yeshua nos hizo reyes y sacerdotes para él mismo. No, sino para su Padre. Es decir, que Dios el Padre queda descartada la idea de que el Padre sea el Hijo o que el Hijo sea el Padre. Apocalipsis 3:12 nota lo que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mí, Dios, y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mí, Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Se dan cuenta que el Dios de la Trinidad tiene un Dios que no es el mismo? Pero si ya está en el cielo, ¿cómo puede tener Dios sobre él? Hago estas preguntas porque el argumento trinitario es que aquí en la tierra tenía Dios por subordinación, como dicen ellos, pero que luego que regresó al cielo, volvió a tomar su posición como Dios, coigual con el poder, con el Padre y con la otra persona llamada el Espíritu Santo. El problema es que los apóstoles dijeron otra cosa. Nota lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías.
En el mismo capítulo, en el versículo 17, noten lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y dice el Padre de la gloria. Más adelante en Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Filemón 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Yeshua, el Mesías. ¿Dónde está la Trinidad? No la veo por ningún lado. ¿No creen ustedes que algo tan obvio y tan enseñado por siglos debería de tener textos bíblicos claros que digan que ellos, lo que ellos afirman? ¿A quién les va, aquí les va una de las pruebas que ellos presentan como claras de que Yeshua es Dios? Noten, Mateo 4:9. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satán, porque, ¿cómo le dijo? Escrito está. Dios citando la Biblia para defenderse. Hmm, ¿Qué le dijo? Al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Ok, si Yeshua fuese Dios, ¿cómo podría el Satanás pedirle adoración? O pretender que Dios se postraría ante su criatura, considerando que Satanás sea alguien que fue creado por el Eterno. Dígame la verdad. ¿Tiene sentido esta creencia? Para mí esto es pura imaginación pagana. Esta doctrina carece de conocimiento bíblico. Noten las palabras del rey David. Noten el Salmos 89, versículo 26 y versículo 27. Noten lo que dice. Él me clamará. Mi padre eres tú. ¿Quién estaba hablando? Hmm, Alguien estaba hablando y diciendo acerca de otro. Mi padre eres tú. Ok. ¿Qué más le iba a decir este otro? Mi Dios, la roca de mi salvación. Ahora noten lo que dice el padre. Yo le pondré por primogénito. Noten, en este salmo hay uno que está hablando y está hablando de su Dios. El que estaba hablando era David, hablando lo que el padre diría del futuro Mesías. Ahora, miren lo que dice Miqueas 5:4. Y él estará y apacentará con poder ¿de quién? De Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh, su Dios. Yahweh, Yahvé, Yahweh o el Señor es el Dios del Mesías, eso lo tenemos claramente. Bíblicamente hablando, no hay vuelta atrás. La escritura no se contradice si la leemos en contexto. Hechos 7:55 y 56. Noten lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de, ok, la gloria de Dios. ¿A quién más miró? Y a Yeshua, que estaba a la diestra de Dios. Y aquí es donde se les complica más. Si son tres en uno, entonces, ¿cómo es que Esteban miró a Yeshua a la diestra de Elohim? El Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. Y Yeshua ahora es espíritu, pero Esteban no dijo que eran tres, ni que eran uno solo. Dios mismo estaba sentado a la diestra de él mismo. Bueno, si lo creen ellos. Si Dios es el alma, así dicen ellos, y Yeshua el cuerpo, entonces, Esteban vio al cuerpo a la diestra del alma. Ups, a mí me gusta hacerme preguntas. Y una de ellas es, ¿será que mis preguntas tendrán respuesta algún día? He escuchado a gente decir, es complicado. ¿Serán preguntas complicadas las que yo hago? ¿Será que por eso pierden el balance y se desenfocan al nomás escuchar las preguntas? Y pienso que el problema radica en que no tienen mente crítica cuando leen la escritura. Solo aceptan lo que sus líderes les enseñan. Pero no debería de ser así entre nosotros los creyentes en el Dios verdadero y su Mesías. Debemos hacernos preguntas y luego a la escritura, a buscar respuestas. Lucas 4, verso 2. Por 40 días siendo tentado por el Satán, Yeshua fue tentado por el Satán. Dice Yeshua, no Dios. Pero en la mente de ellos, hablando de los trinitarios, dice que Yeshua no fue tentado porque él es Dios. ¿En serio? Pero nosotros somos bíblicos. Por lo tanto, debemos de ver en la Biblia si fue tentado o no. Veamos lo que dice el texto. Nota lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh. Aquí dice que fue tentado. Ahora, hagámoslo otra pregunta. ¿Puede Dios ser tentado? Veamos el texto bíblico. Santiago 1:13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Notan qué bonito se siente ser bíblico? A mí me gusta. Pero imagínense lo que pasa por la mente de ellos. Para ellos Dios puede ser tentado, pero no puede ser tentado. Leen el texto que dice que Dios puede ser tentado, que Dios no puede ser tentado, y aún leyendo el texto, descaradamente lo niegan. Imagínense, Satanás interesado en tentar a Dios. Wow. 1 Corintios 15:26 al 28. Mira lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó debajo de los pies de quién? Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a quién, a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. ¿Yeshua será todo en todos? No. Estos versículos no hacen ninguna alusión, ninguna, pero ni la mínima alusión a la doctrina trinitaria, sino todo lo contrario. Ahora, voy a citar unos versos del Nuevo Testamento donde está la Trinidad sarcásticamente, claro. 2 Corintios 13:14. Miren lo que dice. La gracia del Señor, Yeshua, el Mesías, ahí hay uno. El amor de Dios, ahí hay dos. Y la comunión, vaya, ahí está. Sean con vosotros, la comunión del Espíritu Santo. Este versículo es uno de los pasajes que los trinitarios usan para probar su doctrina, porque en la misma oración aparecen Yeshua, aparece Dios y aparece el Espíritu Santo. ¿Está la Trinidad en este versículo? Yo no lo veo. Solo lo ve quienes con una mentalidad trinitaria lo ven, como ya fue explicado antes. Ahora, veamos otro versículo y entenderán mejor el punto. Lucas 9:28. Aconteció que 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Ok, si este versículo lo miramos como miran el de 2 Corintios 13:14, entonces aquí tendríamos otra Trinidad, pero esta vez sería Pedro, Juan y Jacob. Es irónico. Ahora, voy a atacar de una manera letal la creencia de la Trinidad, ya que ellos creen que el Hijo es igual, poderoso, no solo con el Padre, y también con la otra persona llamada el Espíritu Santo. Note lo que dice Mateo 12, versículo 32. Y a cualquiera que diga una cosa contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Si los tres son uno, ¿cómo se entendería esto desde la perspectiva trinitaria? Si alguien habla contra Elohim, se le perdonará, pero el que hable contra de Elohim, no se le perdonará. ¿Qué dice el texto? Si alguien habla contra el cuerpo, se le perdonará, pero si habla contra el espíritu, no. Claramente Yeshua y el Espíritu Santo son diferentes. Marcos 10:17 y 18 dice, Maestro bueno. Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. No sé ustedes. Pero aquí Jesús está diciendo claramente que Él no es Dios. Ahora, Mateo 27:46. Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién lo abandonó? ¿Dios se abandonó a sí mismo? Claro que no. El cuerpo le habla al alma. Recuerde que los trinitarios dicen que Jesucristo solo era el cuerpo que es parte, ¿ven? El cuerpo que es parte, que es el cuerpo y que el Padre es el alma y que el Espíritu Santo es el Espíritu. Por eso es que nosotros somos seres tripartitos, porque así como ellos son una Trinidad, así nos crearon a nosotros, seres tripartitos. 1 Corintios 8, 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen Dios, sea en el cielo o en la tierra. Para nosotros, sin embargo, noten, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él. Y un Señor Jesús el Mesías. Pablo les aclara a los de Corinto que Yeshua no es Dios, ni la primera
ni la segunda, ni la tercera persona de Dios. Mateo 26:39, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mm, ¿Acaso como yo quiero igual Dios y como tú quieres igual Dios? Claro que no. Yeshua no está hablándose a sí mismo, ni le está hablando al alma. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías. ¿Acaso la cabeza de Dios es Dios? ¿O la cabeza es la primera, segunda, tercera parte? Claro que no. Si el Mesías es el cuerpo de Dios y es la cabeza, entonces, ¿quién es el otro Dios? ¿Qué es la cabeza del Mesías? En fin, las palabras Dios o Él y el Espíritu Santo también se usaron en el Antiguo Testamento. Y nunca a ningún judío se le ocurrió pensar que en Dios hay pluralidad de partes, ni que se refería a otro que no sea Dios, ni que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, mucho menos que el Mesías sería Dios mismo. Las escrituras hebreas no tienen nada que ver con las filosofías paganas. Veamos otros versículos similares. Juan 12:49. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Dios se dio mandamiento a Él mismo? ¿O a la primera persona, a la segunda persona o a la tercera persona? Es completamente un desastre. Hechos 2:22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras: Yeshua, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Dios aprobó a Dios? No, no es posible porque en Números 23:19, Él no es hombre. En Romanos 1:3 y 4 dice acerca de su Hijo nuestro Señor, ¿quién? Yeshua Mashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Dios es del linaje de David? No. ¿Fue acaso Dios declarado hijo de Dios? No. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo por ¿quién? Por un hombre. ¿Por un hombre? Y por un hombre la resurrección de los muertos. Romanos 5:15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. ¿Dios es hombre? No. Número 23:19 dice, Él no es hombre. Ahora, Mateo 16:13 al 16 dice, después de preguntar a sus discípulos, ¿quién soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Simón Pedro no dijo que él era el Dios viviente, o la primera, o la segunda, o la tercera persona de la Trinidad. Ahora, nota en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, la revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio. Si Dios le dio la revelación al Mesías, ¿cómo es que el Mesías puede ser Dios? ¿O la primera, o la segunda, o la tercera persona de la Trinidad? La revelación de Dios que Dios le dio. Hmm. ¿Acaso Dios mismo necesita darse su propia revelación? Juan 5:26 y 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Entonces, Yeshua no tenía la autoridad de hacer juicio antes. ¿Cómo puede ser Dios? O la primera, segunda o tercera persona de la Trinidad. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder, ¿a quién? A Yeshua de Nazaret. Y como hablando de Yeshua, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque Dios estaba con él. Yeshua no es Dios que bajó, sino que Dios obró a través de su Mesías. Y no dice en ningún momento que el Eterno y el Espíritu y Yeshua son partes o personas de lo mismo, sino sería Dios con Dios, mismo ungió a Dios. Terrible, terrible. Conclusión. Ningún argumento trinitario tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es ser bíblico, o sea, unitario bíblico. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Mis hermanos, estas son las preguntas que debemos de hacerle a los trinitarios.
Cada vez que tenga la oportunidad, háganle las preguntas que siempre andan parados en tres. Cuando usted les corta una, caen. ¿Por qué? Porque ellos le tienen temor a las preguntas. A ellos no les gustan las preguntas. Todas las veces que ellos vienen con un texto y les hace una pregunta, empieza a patinar. Entran a la pista de patinaje, se caen y no se vuelven a levantar. Espero que les haya servido de algo. Gracias a todos. Paz cada uno de ustedes.